motivación que teníamos nosotros de qué hacer en el medio de la pandemia, encerrados durante un año sin poder iniciar, sin poder hacer nada. Y esto ha crecido de una manera que hoy tenemos el gusto de que esa coincidencia sean las palabras que el día de hoy nos desarrollará con su sabiduría. Querido hermano Iván, la palabra es toda suya. Sí, muchas gracias, mi querido hermano Guillermo. Bueno, yo debo, ante todo, saludar al Gran Oriente Federal de la República Argentina en nombre propio, la satisfacción de volver a estar bajo su jurisdicción, al muy respetable gran maestro y amigo Carlos Cotti, con la esperanza de poder abrazarnos nuevamente en Mendoza y en Buenos Aires. En nombre también de CLISAS, de las más de 100 obediencias que conforman CLISAS en 38 países. Y saludo también a los muy respetables grandes maestros que se encuentran presentes, las dignidades oficiales, los representantes, y a mi ilustre hermano Héctor Díaz Montenegro, presidente de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, CIMAS, mis mayores respetos. Hermanos ilustres en Europa y en América. Comienzo agradeciendo la invitación que me han hecho la Logia Bicentenario de Mayo a través de mi muy siempre querido hermano Guillermo Gués. Presento a los hermanos y hermanas de este respetable taller un fuerte abrazo fraternal y además la seguridad de una deuda moral que he adquirido con ustedes por tanta fraternidad recibida. Familia masónica en general, queridos hermanos y hermanas que me honran con su presencia aquí. La charla se llamaba La masonería y el reino de Zoom, un confinamiento constructivo, pero ya veo que toca cambiar el título sobre la carrera. Ahora, por razones mérito de las circunstancias, es la masonería y los reinos de Zoom y de MIT, porque esto está haciendo de saludos a todos. No puedo ver a los hermanos que están en este momento conectados a través de la plataforma Meet, pero a todos ellos mis mayores respetos en sus dignidades, oficialías, en sus calidades, en sus grados. No creo que peque de exagerado si digo que estamos desarrollando casi el 100% de nuestra actividad masónica en plataformas como Zoom, como Meet y en grupos de WhatsApp. En eso nos hemos convertido. Y por eso estamos oyendo lo que estamos oyendo a favor y en contra del fenómeno. Y consejos como el que me da frecuentemente mi querido hermano Arnold Álvarez, de mi obediencia, cuando me dice que es bueno el cilantro, pero no tanto, para advertir que no hay que abusar ni en la cantidad ni en la aplicación de lo bueno, pues todo en exceso y a todo lugar acaba por ser malo. Después de casi año y medio de confinamiento y desconfianza, con lo que llamé con alguna licencia semántica la submasonería, para graficar figurativamente lo que hemos estado haciendo los masones en Internet, me he ido convenciendo de que el fenómeno no necesariamente constituye una mezcla desafortunada de tecnología y baja calidad masónica que supondría una degradación de lo de nuestra orden. Voy a tratar de explicarme. Entiendo perfectamente que no por darle a los nuevos masones lo que no nos brindaron los viejos masones, por ignorancia, por poses secretistas, por egoísmo, etcétera, debemos dejar de darle a los nuevos masones lo que sí recibimos de ellos. Y en todo esto que es nuevo para quienes de pronto nos vimos liderando espacios masónicos, sin antecedentes previos ni manual de instrucciones para la época, tiene mucho que ver la forma como concebimos la condición de masón y la calidad masónica de nuestras reuniones. En realidad, los masones desde hace un año y medio estamos haciendo camino al andar por los reinos de Zoom, de Meet y del WhatsApp. Y en este camino nos está ayudando mucho que el método masónico está dirigido a que seamos capaces de preguntarnos qué significa ser masones y a identificar en dónde hay un latido masónico, aun cuando la colmena parece escapar de la materialidad de la rutina vital acostumbrada a una novedosa territorialidad virtual. Y también hemos ido aprendiendo y dándonos cuenta a golpe de realidad que no todo se puede hacer por Zoom, porque se corre el peligro de convertir las ceremonias masónicas solemnes en una parodia no iniciática.
Voy a contarles una anécdota personal, que viví en una logia a la que pertenecía en la primera década de este siglo XXI. Para esa época, tuvimos un computador en la mesa de la secretaría y así se comenzaron a escribir las minutas. Se organizaban las asistencias y se guardaban copias de los trazados, entre otras cosas. Lo único que no se hacía era suscribir las actas de las tenidas con firmas electrónicas, que es algo que hoy es muy usual en toda clase de documentos públicos y privados. Si mal no recuerdo, el equipo era una maravilla para la época. Contaba con un Pentium 2 a 300 MHz, unos 32 megabytes de memoria y un dispositivo para DVD que permitía una mayor capacidad de almacenamiento, así como una mejor calidad de sonido y video. Allí fueron almacenándose con el tiempo una buena cantidad de piezas musicales, rituales y de ambientación, himnos masónicos y patrios, composiciones de Mozart y de Sibelius, que alguien conectó un sistema parlante, enriqueciendo la columna de la armonía, a la que de paso le tocó jubilar el anterior tocadiscos con sus discos de acetato. Después fui viendo en mi logia que se presentaban planchas apoyadas en diapositivas, proyectadas en una pantalla entre las columnas del templo, desde un videobin conectado a un computador que tenía unos parlantes. En su presentación, el expositor iba señalando a discreción con un rayo láser y su voz la amplificaba gracias a un micrófono inalámbrico sujeto a la solapa. Y es admirable que esta tecnología la hayan empleado desde masones con más de 50 años en la orden hasta jovencito con apenas unas cuantas semanas de haberse iniciado. A decir verdad, tampoco podíamos felicitarnos por estar muy adelantados. Cualquier jovencito de 14 años de clase media en Colombia se movía como pez en el agua en esta tecnología. Tenía una colección de canciones y videos bajados de internet y conversaba con sus amigos del otro lado del mundo, viéndose, oyéndose y escribiéndose mutuamente mediante una cámara de video más pequeña que el puño de su mano, un micrófono no más grueso que un pitillo de sorber y un teclado que manejaban con la rapidez de una secretaria mecanógrafa. Y todo esto mucho antes de que el mundo oyera hablar del COVID-19. La pregunta entonces era, ¿qué pasará cuando estos muchachitos estén en condiciones de ser iniciados en la masonería dentro de una o dos décadas? ¿Qué cambiarán la forma de las tenidas cuando ingresen ellas a los medios de comunicación modernos? Como siempre he tenido problemas para adivinar el futuro y las predicciones suelen salirnos mal porque asumimos que las tendencias pueden ser lineales o que podemos saber cuáles serán las respuestas a cualquier tendencia que se presente. Me tomé el trabajo de plantearles el tema a unos pocos jovenzuelos de entre 12 y 14 años de hace 15 años, entre ellos a mi propio hijo. Todos de alguna forma relacionados con la masonería a través del contacto cercano con parientes masones. Este fue el resultado del ejercicio de la imaginación. Cuando un masón vaya a presentar un trabajo, el material se podría organizar en un video editado que se vería en una pantalla plana de LCD de 60 pulgadas, que bajaría desde el techo del taller al comenzar la presentación. Hasta ahí esto no sería sino la adaptación que podíamos implementar entonces si los fondos de nuestra logia lo permitían. Pero en honor a la verdad, aun si pudiéramos sufragarlo, debo reconocer que fueron nuestras mentalidades las que no nos permitió imaginarnos lo que luego sucedió irremediablemente. Hoy cada uno de nosotros está asistiendo a esta reunión desde su casa, su lugar de trabajo, el campo, una playa, viajando por una carretera, ubicados en una ciudad, un país y un continente distinto, en ropa de calle, de casa y habrá alguno en pijama. Estas cosas están sucediendo aquí, ahora y frente a nuestros ojos en tiempo real. Lo más increíble vendría cuando imaginaron que miembros de varias logias, de varias ciudades y países lejanos, como sucede hoy, se conectarían vía internet para escuchar y ver simultáneamente la presentación de una charla y hacer observaciones. Es decir, cuando se conformara una gran reunión. Esto lo dijeron jovencitos hace 15 años. En cada columna del taller, imaginaban, estarían ubicadas pantallas planas en las cuales veríamos a nuestros lejanos interlocutores. Varias cámaras de video y micrófonos estratégicamente dispuestos permitirían que ellos nos sigan con la mirada y que cuando un lejano asistente haga uso de la palabra,
todos volteemos hacia el mismo sitio y las voces nos lleguen desde el lugar del templo que corresponde al grado, la dignidad, el oficio del hablante. Todavía no lo hemos vivido, pero es posible que pronto, como vamos, que pronto vivamos este tipo de reuniones con hologramas. Como la tenida sería dirigida por las dignidades y oficiales de una logia en particular previamente acordada, el orden estaría garantizado y las decoraciones logiales ofrecerán la sensación de que la reunión es en un mismo salón. Algo sorprendente para mí lo constituyó la acotación de uno de los adolescentes, en el sentido de que lo descrito podía implementarse en esos días con la tecnología que se tenía a la mano en el mercado local y que lo único que hacía falta era ponerse de acuerdo y organizar la primera sesión, ya que de hecho experiencias grupales similares eran empleadas por algunos centros educativos y empresas comerciales de la ciudad. Queridos hermanos, queridas hermanas, con todo esto que les vengo contando, escribí una plancha que publiqué en una revista masónica que dirigía en estos días. Y luego, con algunos retoques, en mi blog Pido la Palabra el 9 de junio del año 2007, hace 14 años. Lo he vuelto a leer con ocasión de esta charla y no salgo de mi asombro, no solo por lo que sabían esos adolescentes, que nosotros ni nos imaginábamos, sino además por cómo la pandemia y el confinamiento actual nos ha metido de cabeza en esa realidad virtual casi al pie de la letra. La prueba reina es esta reunión en la que hoy estamos participando. Los millennials tenían razón y el gran reto, todavía lo sigue siendo, es no permitir que la masonería ni los masones nos volvamos periféricos en el desarrollo social y humanitario. Lo que no les pregunté a esos muchachos hace 15 años fue por el egregor masónico, que podían imaginar para las tenidas basadas en la tecnología. Creo que me hubiera tocado explicarles algunas cosas, pero hoy pienso que perdí una valiosa oportunidad de hacerlo. He debido por lo menos intentarlo. Y es que no es fácil describir lo que es un egregor masónico, ni para ellos ni para nosotros. Como tampoco es fácil el debate si existen experiencias masónicas virtuales que pueden poseer un egregor. Solo con una representación sutil podríamos asumir ese alma fusionada, sentimiento colectivo, mente grupal, metabolismo corporativo, espíritu común, como quisiéramos llamarlo, llamado egregor o egregora, que acompaña las reuniones masónicas, influenciando sus tenidas y sus participantes. En medio de ritos, normas y estándares, el egregor termina siendo un constructo de los estados de ánimo, rasgos, convicciones, emociones y repertorio conductual de quienes asisten a las tenidas, que actúa en el marco de un decorado de definiciones aceptadas y mutuas fertilizaciones. Pero no es un fenómeno exclusivo de la masonería, ni debe confundirse con el inconsciente colectivo que paralelamente acompaña los trabajos. El egregor es una especie de hálito anímico que encontramos igualmente en la hinchada de un equipo de fútbol, en un club de fans, en el compadreo de una esquina de barrio, en un grupo de oración, en un bar de tangos, en las 7 vueltas a la cava, en la sede de un partido político, en un convento de monjas, en las reuniones gremiales, en los sindicatos de obreros, en los afiliados a un club, en la sororidad entre mujeres en contextos de discriminación y patriarcado, en el patio de una cárcel y en muchos otros sitios. Y como los masones se reúnen más o menos los mismos a lo largo de un buen tiempo, el egregor tiende a poseer cierto grado de permanencia y características propias, aunque la experiencia muestre que va variando al ritmo de las circunstancias y de los nuevos miembros. De hecho, varía de una logia a otra y hasta del ejercicio de un venerable maestro a otro dentro de una misma logia. Podemos asumir el egregor desde la filosofía, la psicología, la racionalidad o la inspiración común. Percibirlo flotando en el aire, pleno de versos, lleno de puñales. Sobre el bordado de relaciones amistosas. No todos los egregores son buenos, también existen los egregores tóxicos. De cualquier modo, el egregor es una representación intangible a la manera de un paisaje, continuamente único, pero siempre variado. A veces incomprensible, a veces explicativos, a veces dotado de hablas o saturado de silencios, a veces efímero, pero siempre diferenciado de lo que lo colorea dispensándole matices, belleza, fierezas y razones. Cuando un egregor es agradable, facilita a los hermanos y hermanas habitar juntos y armonía, ofreciendo sensaciones a la colmena, etos normativos y patos empatizantes. Queridos hermanos, queridas hermanas,
Desde hace 1 año y medio, a medida que el confinamiento por la pandemia del coronavirus avanzaba, los patrones de los trabajos masónicos variaban y la acelerada virtualización generaba un inédito y progresivo carácter inclusivo en medio de la oleada de charlas con que se trataba y se trata de compensar la falta de tenidas presenciales. La dicha no duró mucho porque se prendieron las alarmas rojas en las áreas totalitarias de la orden. Como las primeras consecuencias se hicieron sentir sobre las versiones oficiales, los controles disciplinarios, las desviaciones doctrinales y los referentes supremacistas, se renovaron las amenazas y los premios. Los delatores no se hicieron esperar, la censura y la Inquisición entró en escena, la sumisión también, dicho sea de paso. Las logias, obediencias y asociaciones masónicas comenzaron a comportarse como plataformas que ofrecen contenidos en una institución esencialmente tradicional y presencial, en algo no tan simple como para reducirlo a que los masones boomer nos estamos comportando como si fuéramos millennials. Es muy difícil vaticinar en estos momentos qué clase de liderazgo van a desempeñar los masones de a pie y los aprendices y compañeros de hoy, cuando lleguen a los puestos de mando con una visión más calificada del deber ser masón y con las innovaciones de la virtualización de la orden. No en balde se estima que recibimos en promedio unos 90 gigas de información diaria, o sea, 15 veces más que al final de los 80. No obstante, esta nueva realidad no puede arrasar los lámaras de la masonería, entendido esto como los principios y referentes altruistas que al modo de motores constructivos se deducen de los textos históricos y filosóficos de sus 300 años de existencia, que hace que la masonería sea como es y no sea otra cosa. A riesgo de pecar por positivista, debemos recordar que la normativa más antigua en común que usa el vocablo Landmark fue aprobada después de fundada la primera gran logia del mundo, que fue la de Londres y Westminster, y antes de que la masonería moderna atravesara el Canal de la Mancha y el Océano Atlántico. Me refiero al reglamento general compilado por George Payne en 1720 y aprobado el 24 de junio de 1721 por unos 150 hermanos masones el mismo día que eligieron como gran maestro al duque de Montagu en el Station Hall de Londres. Al respecto, el precepto 39 del reglamento dispone que cada gran logia anual, se refiere al Parlamento o Asamblea Legislativa de la Obediencia, tiene suficiente autoridad. Cada gran logia anual tiene suficiente autoridad intrínseca para modificar este reglamento o redactar uno nuevo en positivo beneficio de esta antigua fraternidad, siempre que se mantengan invariables los antiguos landmarks. La norma guarda concordancia con el posterior artículo 3 de las Constituciones de Anderson de 1723, que es el otro antecedente en común del árbol genealógico de toda la masonería actual, pero igualmente dejó en abstracto el concepto del arma. A mediados del siglo XIX, la redacción del listado del arma se volvió un deporte nacional masónico en los Estados Unidos y cada quien escribió los suyos. Aparecieron más de un centenar de ellos. El sarampión que allí brotó se propagó sin análisis crítico mediante el cómodo mecanismo que hoy podríamos llamar copia y pega. Yo prefiero, alejado de imposiciones, amenazas y vaticanismo, guiarme por las facultades otorgadas a las grandes logias por el Reglamento General de Payne de 1721 y las constituciones de Anderson de 1723, porque me parecen más apegados a la verdadera tradición masónica y más fieles a lo que quisieron los fundadores hace 3 siglos para el recién institucionalizado sistema peculiar de moralidad velado por alegorías e ilustrado por símbolos. Estamos a puertas de una semipresencialidad que no sacrificará las preeminencias comunicativas e integradoras de la virtualización. El tren ya ha partido. Y lo mejor es que nos dispongamos hacia un contexto con condiciones de producción masónica más fiel a sí misma que el que hemos vivido. La buena noticia es que las respuestas a las preguntas que surjan de estas nuevas condiciones se encuentran en la misma masonería. Los humanos somos seres sociales por naturaleza. Naturalmente, los masones y masonas trabajamos por vocación en grupos que llamamos logias. A todos, masones y no masones. Las redes virtuales nos han dado una nueva manera de medir nuestro estatus social virtual. Para ello, apelamos a seguidores, likes, retweets, emojis, memes, emoticones, símbolos, etcétera. Son representaciones gráficas que hemos incorporado a nuestras conversaciones.
tengo la impresión de que los conceptos claves, así como los ejes sobre los que ya está girando las discusiones en la época del coronavirus y el mundo de la pandemia, serán los correspondientes a la tradición, la modulación de lo presencial y lo virtual, y la posible o imposible existencia de un egregor en las reuniones masónicas por Zoom. De hecho, he observado, escuchado y leído vivos debates sobre qué formas y maneras serán convenientes y si es válido reducir el número de tenidas presenciales aumentando las virtuales dedicadas a la formación, comunicación y asuntos administrativos. A semejanza y a diferencia de muchas otras asociaciones, la masonería tiene un carácter iniciático de conocimiento y transformación de sí mismo y de la sociedad, que se perfecciona al mismo tiempo en la experiencia individual, plural y colectiva. Y uno podría preguntarse si es posible llevarla a cabo mediante reuniones en plataformas virtuales y analizar hasta dónde la logia física con su decoración es imprescindible, o si es imprescindible para unas cosas y no para otras cosas. Todos hemos vivido emociones reales motivadas en experiencias ficticias o no presenciales, como por ejemplo, y lo digo sin banalidad realmente, por un programa de concurso de televisión, por una película de suspenso, por un videojuego, el horror al ver un asesinato en una red social, por acompañar por cable a nuestro equipo preferido en los penaltis con que está definiendo la final del Campeonato Nacional de Fútbol, por ver una función del Circo del Sol, por asistir por enésima vez los masones a unas representaciones de la flauta mágica de Mozart, por una reunión de Zoom con nuestro compañero del colegio de bachillerato, o por leer a Martín Fierro, en donde dice, abro comillas, yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Son emociones reales generadas en experiencias ficticias y no presenciales. Y también son ejemplos de la virtualidad, produciendo turbaciones en el alma. Cuando oímos a Gardel desde hace casi un siglo con su voz de barítono brillante, que podía cantar con tesituras de tenor y de barítono sin falsete y sin esfuerzo, aquello de que barrio, perdonad si al evocarte se me pianta un lagrimón, caer rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Quién no tiene emociones ahí? Y eso de barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Ni siquiera necesitamos imágenes físicas. Y miente quien diga que en un bar de tango de San Telmo o en el cementerio de la Recoleta no hay un egregor. Y solo hablo de Buenos Aires en honor a la logia organizadora de esta cita, pero los ejemplos abundan en todas partes. No obstante, los anteriores ejemplos de interacción entre nuestras emociones y lo inmaterial, en el caso de la orden masónica, les es dado a su sociabilidad y método constructivo de colmena trascender la presencialidad, exceder la corporeidad iniciática. No hay que mirar hacia otro lado cuando constatamos el hecho real y evidente de que hemos tenido trabajos masónicos extraordinarios por Zoom y con mucha más frecuencia. En un debate en una logia de estudios española, al que me invitaron hace unos días, un hermano se preguntaba si sería posible prescindir de la presencialidad, de modo que ordenando de alguna manera los elementos simbólicos con métodos virtuales, pudiéramos lograr un impacto reflexivo semejante y trascender los límites espaciales de nuestras logias fijadas en un lugar en concreto de nuestra ciudad. Estoy seguro de que cada quien adoptará una manera mixta de accionar presencial y a distancia. Estas cosas de la tecnología han llegado para quedarse. De hecho, hace 15 años los adolescentes ya sabían que estaban aquí, pero no había forma de que los tomáramos en serio. Veremos exigencia de asistencia a encuentros telemáticos y presenciales para pasar de un grado a otro y para ejercer un cargo. Esto será parte de la experiencia y del trabajo acumulado imprescindible en la vida masónica. Pero no habrá problemas con ello porque ya hoy representan los jóvenes el 70% de la humanidad y están asumiendo controles en la masonería. Por mi parte, una vez normalizados los nuevos escenarios, las reuniones virtuales solo las dejaría para sesiones administrativas y de estudios no ritualizados. A menos que los muchachos de 14 años de hoy sepan algo que yo todavía no sé y que de todos modos aterrizará en la masonería en unos pocos días, gracias a su vieja y terca costumbre de la orden de ir construyendo a la par de los tiempos y las geografías. Al estar estos nuevos y futuros masones acostumbrados a roles más libres y horizontales, el intentar controlarlo con una lupa y un cordel es un craso error.
La jerarquía masónica, si no desea quedarse sola con ese oropel de grados y burbujas de creencias que a veces vemos, o ser marginal en la construcción continua e inacabada del ciudadano comprometido y la sociedad igualitaria, deberá revestirse de información idónea, argumentos válidos y disposición para escucharlo realmente, ya que ellos valoran más el conocimiento que la experiencia y son dados a comparar seriamente las fuentes. Las cosas han cambiado mucho desde que alrededor del año 1450 Gutenberg, para ganar una apuesta, inventó la imprenta de tipos móviles. 530 años después, en agosto del año 1981, la empresa IBM presentó en público en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York el primer computador personal con un precio de $1,565, que exigía un monitor que había que comprar por separado. Ese día se inició una nueva etapa para la humanidad con un potencial difícil de pronosticar por ahora. Y yo estoy convencido de que estos últimos 40 años representan solo la primera ola del tsunami tecnológico que se nos vino encima y sobre la que apenas con dificultad estamos surfeando. Ya ha transcurrido muchos siglos desde que la humanidad solucionó el problema de resguardar y divulgar en el tiempo y en el espacio sus creencias y sus conocimientos. Igualmente ya han pasado más de 3 milenios desde la aparición en lo que hoy es Irak del poema de Gilgamesh, la narración escrita de mayor antigüedad que conocemos. Desde entonces, el libro, como solución efectiva para esa necesidad comunicativa transgeneracional, ha tenido 5 importantes innovaciones. De la tablilla de barro pasó el rollo de papiro, luego el códice de madera, de allí a la impresión de Gutenberg y ahora las ediciones virtuales. Los audiolibros y los videos por YouTube son las nuevas cherezades que distraen interminablemente nuestras nuevas 1001 noches. Cada uno de estos inventos produjeron en su tiempo una revolución cultural que, más allá de impactar a la sociedad con la difusión de una mayor cantidad de información que de por sí fue importante, arrojó una transculturización invasiva de nuevas perspectivas que afectó las identidades anteriores, creando novedosos valores generacionales. En consecuencia, se variaron las características de los grupos sociales. Hoy en día no existe un modelo asociativo, cualquiera que sea su finalidad, iniciático, ¿no?, que pueda abstenerse de estar en los medios digitales. Hoy desde los más jóvenes hasta los más viejos están contando con mayores posibilidades de conocer otras opiniones para construir la propia. Eso brinda la oportunidad de que puedan ser más plurales e incluyentes. Y en el caso de la masonería, la nueva generación entiende de manera natural que las relaciones entre las estructuras obedienciales y los masones de a pie deben ser cercanas, pero por sobre todo transparentes. Valoramos mucho las cualidades de la rancia masonería presencial tal como la conocimos cuando nos iniciamos. Pero ¿qué pasará cuando la realidad virtual entre de lleno en la logia? ¿Nos vamos a salir nosotros? Al parecer ya está entrando, sin que la mayoría percibamos el fenómeno, y naturalmente no me refiero a la tecnología que se ha empleado para cambiar el órgano tubular de la columna de la armonía por un reproductor que se activa desde un celular, o para usar micrófonos de solapa en vez de proyectar la voz por el recinto, o para usar bombillos eléctricos en vez de velas, o para usar aparatos de aire acondicionado para regular la temperatura de la logia, o para leer planchas en un tablet en vez de hacerlo en una hoja de papel, o para que las citaciones a las tenidas se hagan por grupo de WhatsApp en vez de hacerse por tarjetas impresas. Ahora se trata de ir más allá, de extender los límites materiales de la logia, de concebir rectángulos tan amplios como lo virtual lo permita, de trascender con mayor amplitud el tiempo, el espacio y los horarios, y de concebir una logia universal de este a oeste, de norte a sur, y del cielo al centro de la tierra, en la que se pueda viajar de occidente a oriente, uniendo de paso lo que está disperso por el mundo. ¿Pero no es acaso esto lo que pretende desde sus inicios nuestra masonería especulativa? Ya se ha ido imponiendo una etiqueta y una cortesía general para presentarnos y relacionarnos en encuentros virtuales. Y hemos aprendido usos y costumbres locales ajenos y distantes. En lo personal, y aunque como lo dijo Steve Jobs a la revista Newsweek en el año 2011, cambiaría toda mi tecnología por una tarde con Sócrates, espero no perderme de una de esas tenidas virtuales en las que antes, durante o después, seguramente contaré cómo eran las cosas en mi época, porque también en el futuro será importante que la tradición oral la transmitamos
Eso que el historiador y antropólogo Jan Basina define como mensajes verbales que reportan conocimientos del pasado al momento presente. Para terminar estas palabras, que me han surgido espontáneamente al calor de lo vivido desde hace 1 año y medio, deseo reiterar mis agradecimientos a todos mis muy queridos hermanos y hermanas por su fraternidad y paciencia al escucharlo. Y en especial al Gran Oriente Federal de la República de Argentina, a sus hermanos y hermanas, y a la respetable logia Bicentenario de Mayo del Oriente de Buenos Aires, jurisdiccionado a esa obediencia. Es mi palabra, muy respetable gran maestro Carlos Cotito. Muchas gracias, querido hermano Iván. Querido Pablo, tienes tú el orden que continúe. Las preguntas las vamos a tomar desde el chat y se las vamos a ir replicando al querido hermano disertante a medida que vayan ingresando. Así que escriban. Tal cual, querido hermano Guillermo, como bien lo decías, acá los hermanos y hermanas están trabajando tras bambalinas, te van a ir pasando a vos las preguntas, así seguimos con el orden de los trabajos. Quería cederle la palabra al hermano Carlos para que haga algún cierre o alguna opinión. ¿Tenías eso previsto, señor maestro? Querido hermano Guillermo, sí, eso iba a ser una vez que la ronda de preguntas, una vez realizada la ronda de preguntas Perdón, y perdón. inquietudes por parte de los aquí presentes, ya procedíamos al cierre y luego nos tomamos un cafecito en un Pasos Perdidos como acostumbramos en el taller. Por supuesto, la parte más rica. ¿Y por qué no? Quizás hasta un brindis. Querido hermano Iván, ya que está muy quieto el asunto en cuanto a preguntas, el otro día en una conferencia escuchaba una postura sobre Heidegger y la masonería. El punto es que Heidegger hablaba del Dasein, ¿no? El Dasein del ser humano. Y bueno, esta pandemia nos ha puesto en jaque y nos está haciendo tomar conciencia de ese Dasein de la masonería. Tú has, por un lado, mencionado que la masonería acompaña a los signos de los tiempos, que va evolucionando con ella. Tanto hay otros que no opinan en ese sentido. Por eso es muy interesante estos cambios, esas bisagras que tú también has mencionado. ¿Cómo prevés esta cuestión? ¿La masonería seguirá acompañando o buscará, por otro lado, esas bases originales de la que siempre ha, ¿no? Es como una flecha que viene del pasado hacia el futuro? Quizás, es una reflexión y una pregunta a la vez. Bueno, es una flecha que viene del pasado hacia el futuro, mi querido hermano, y no solamente Heidegger, con su reflexión acerca del ser y el tiempo. También yo creo que para entender este fenómeno, y aquí tenemos que ponernos, hay un momento en que, como en el fútbol, hay que bajar el balón a tierra, mirar la cancha completa y tenemos que comenzar a mirarlo alrededor de las nuevas herramientas que nos están dando algunos filósofos, sobre todo del siglo XX. Si uno pregunta en la masonería europea continental, lo digo con mucho respeto, hermanos europeos que hay aquí, ¿quién es el filósofo más importante del siglo XX? Indiscutiblemente habrá un coro que diga Heidegger y su gran propuesta del ser y tiempo, el Dasein. De mirar a la cara, eso hay que estudiarlo, pero también hay en el mundo anglosajón, tiene a Wittgenstein con su juego del lenguaje. O sea, yo creo que podríamos atender la masonería, tratar de entenderla un poquito a partir de sus juegos de lenguaje. Valdría la pena que nos dedicáramos de vez en cuando a entender la riqueza que tenemos en la mano realmente y no a repetir, copia y pega. Y luego de todo esto, de mirar la reflexión del Dasein de Heidegger y los juegos del lenguaje de Wittgenstein, ¿en qué consiste? Con estas miradas, acercarnos a partir de la ética del debate de Habermas. Son, digamos, tres filósofos, tres propuestas. Habermas más contemporáneo, el segundo, Wittgenstein, el del juego del lenguaje, después de la Segunda Guerra Mundial.
digamos que son tres cosas ya que tocan la filosofía, vamos a decir, contemporánea. Pero la masonería tampoco, la filosofía tampoco podemos tratar de introducirla en el siglo XXI, en el siglo XX dentro de la masonería. Nosotros tenemos mucho del positivismo, del racionalismo, de Descartes, de David Hume, ¿verdad? De todos estos filósofos, del Betius, o sea, tenemos una serie de todo ese, del siglo de las luces francés, tanto de filosofía política como, digamos, la filosofía que se preguntaba sobre el ser, que traía de Kant, tenemos mucho. Es un modo de aproximarnos y bueno, lo voy a decir, no creo, no me vayan a regañar, pero creo que el segundo grado, el grado de compañero, podríamos dedicarlo de vez en cuando, y lo digo con mucho respeto, no sé si llueva, si vaya a meter la pata, a tratar un poquito, a hablar de la filosofía de Heidegger y que cómo podríamos mirar la masonería y sus instrumentos, sus símbolos, desde la propuesta, la reflexión del Dasein de Heidegger, por ejemplo, porque lo menciona usted naturalmente. Es un ejercicio, hay que estudiar los filósofos. Y la masonería, el método masónico tiene un lugar para estudiar los filósofos y no podemos volárnoslo muy rápido. O sea, esto es hermoso y es un enriquecedor y es absolutamente formativo. Así es, querido hermano Iván. Es muy rica la filosofía, en ese grado segundo es casi un pantano difícil de pasar, a veces un agua clara, y por qué no un río que nos alimenta siempre. La querida hermana Ileana Ureña, venerable maestro de la respetable logia Prado de Aleteia, pregunta, muy respetable gran logia femenina del estado de Hidalgo, Montermo, es un reto para la masonería y para todos el adaptarse a las nuevas tecnologías. Desde su punto de vista, ¿qué se debe cuidar en trabajos virtuales para no caer en indiscreciones? Es tan fácil. O sea, es una opinión personal mía. En trabajos virtuales hagamos reuniones abiertas, no tenemos por qué hacer reuniones cerradas, o sea, así de sencillo. Nosotros tenemos tenidas blancas abiertas, pues hagamos las blancas abiertas y pues ahí puede pasar la señora que nos ayude en la casa, puede hacer pasar nuestras tías, nuestros hijos, la novia del hijo, en fin, no importa, hagámoslo en tenidas blancas abiertas porque no le veo ningún problema. Pero, y lo bueno, lo voy a decir porque antes que me lo pregunten. De verdad. Bueno, antes que me lo pregunten. Si no creo que sea bueno hacer colaciones de grados, hacer iniciaciones, aumento de salario de manera virtual. Creo que se pierde algo porque, por ejemplo, voy a hablar de la iniciación para que no llueva. En la iniciación vamos con los 5 sentidos y lo primero que hacen es mareárnoslos. O sea, lo que uno siente no es cuestión de que vea, ahí está el cuarto de reflexiones, mire lo que dice ahí Vitriol y vea, anote, papel y lápiz que voy a hablar bonito, Vitriol significa visita el interior, no. O sea, y después suponga que está dando 3 vueltas y en la primera vuelta, ahí mire que hay como ruido, ponga ruido, tum, 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 y bueno, ya vamos, y al final pues pongamos musiquita, no sé, la primavera de Vivaldi, o sea, o sea, si me quitan el susto y el estar metido ahí y todas esas emociones que vivimos, hasta de preguntarnos en qué momento acepta usted esta prueba. Y yo digo, bueno, ¿verdad? Entonces, digamos que ese momento no es lo mismo, no se puede explicar ni con poesía, ¿verdad? Hagamos, por eso digo solamente tenidas de instrucción, reuniones de instrucción abiertas, blancas abiertas, naturalmente. Y sesiones administrativas. Las sesiones administrativas están bien. Facilitan. Esto llegó para quedarse. Sí, así es. Personal. Así es. Lamentablemente el virus no tiene landmarks. Vamos a proceder a preguntar del hermano Josep Luis Domenech Gómez. La respetable logia Ciencia, Libertad, Gran Logia.
Simbólica de Perdón, España. que estoy... No, es que se me va Estoy con otro aparatito, por supuesto, con las preguntas, para no saturar la línea aquí. Entonces se me ha ido, sepan disculpar. Exacto, la Logia Simbólica de España y el Supremo Consejo Masónico de España. ¿No le parece que los masones hemos dado ejemplo con nuestro brainstorming de ideas al mundo? Nos consideramos algunos como unos frikis que equivocados están. José Luis, ¿para qué haces preguntas, José Luis? No le vuelvo a dar la palabra a José Luis. No, mentira. No, sí podemos dar la sensación de que somos unos frikis. Todo depende, sí, claro, todo depende de cómo hagamos las cosas. Entre lo sublime y lo ridículo hay un paso. O sea, y podemos estar haciendo de ridículo. De salida, yo a veces recibo invitaciones a una charla que le ponen la palabra masónico y es una cosa que yo que digo, bueno, pues, que están fumando, ¿no? Pero bueno, podemos estar... Perdón ¿Se entendió? No vuelva a... No vuelva. Él es así siempre. Ajá. Perfecto, es un hermano. No, José Luis es mi gran amigo. Perfecto, con más datos. Sí, sí, El querido hermano Eduardo Montenegro, Paz Master de nuestra logia y presentado que estuvo, pregunta: ¿recomienda el querido hermano el uso de Zoom para actividades administrativas y docencia? En su opinión, ¿esas reuniones alcanzan el carácter de tenidas formales? No, o sea, formal es todo lo que le digamos que es formal, le ponemos el apellido, pero que sea iniciática, a mí o sea, ahí es donde yo tengo problemas. Pues digamos, podemos hacer una formalidad. Mi logia se reúne todos los jueves a las 7 de la noche y entonces el aprendiz, el compañero presenta una plancha, en fin, un oficio le decimos, para no decirle plancha, la hacemos sobre cualquier cosa, sobre el mazo, el cincel, qué sé yo. Pero es que no podemos, pero es que esto no es una... o sea, esto no podemos quitarle el carácter iniciático, presencial. La colmena se perfecciona en la presencialidad, sobre todo de este tipo de cosas. Las reuniones son sumamente instructivas, útiles, nos han mostrado, ha asistido a unas reuniones magníficas. Y si las hacemos cada 8 días a la misma hora, pues ya tenemos una formalidad y levantamos actas. En mi logia el secretario levanta las actas, se reunieron y tal. Pero tratamos no sé, no me cambia. Hay cosas que no se pueden trasladar al sur, no todo vale en sur. Y hay que tener cuidado con lo que trasladamos en sur. Bien, el querido hermano Leandro Javier Restrepo, la respetable logia Árbol. Caramba, nuevamente. Árbol de la Vida, Gran Oriente de México, pregunta: ¿conoces casos exitosos de logias masónicas virtuales en el mundo? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son sus rituales? ¿Cómo funciona el aumento de salario? ¿Cómo funciona el taller? ¿Cómo se realizan las iniciaciones? No solamente logias virtuales, conozco el caso de hace más de 10 años, a lo que comenzó el Internet, de grandes logias virtuales. La verdad no sé cómo funcionan, sé que dan grados, dan diplomas, dan cosas, pues todos podemos tomar el ritual del jueves de la logia de la tenida y leerlo, querido hermano primer dirigente, se le iba a anunciar en vuestra columna que y lo hacemos, entonces decimos que esa es una tenida. Pero bueno, yo tanto calificarlo como exitoso o no los conozco. Y sé que funcionan y dan grado y de pronto alguien es 33 del rito escocés antiguo al sentado de un Supremo Consejo Virtual y es maestro de una gran logia virtual y esas cosas, pero no sé, yo creo que hablando de maestro, lo que vivimos en el grado de maestro, hay que vivirlo con los 5 sentidos, el Zoom y el Meet también, porque tenemos gente en Meet, saludos a los del Meet, no los veo, desafortunadamente nada más puedo ver una plataforma, pero tiene
para mí, pero ya es una cuestión de gusto. O sea, a mí me parece que le quita lo iniciático, pero es posible, en el mejor de los casos, de intelectualizar la experiencia. Pero esto no es un club literario. Esto no es un club literario. Ni tampoco es algo como, por ejemplo, un club rotario en donde pudiéramos ponernos de acuerdo acerca de las obras sociales que vamos a hacer y vamos a llevar ayuda al barrio tal, a la Villa Michel tal, ¿verdad? No, y nos ponemos de acuerdo, me dicen dónde consigno. O sea, la masonería tiene su propio esoterismo. Su propio esoterismo, diferentes a esoterismo que pueden tener la Orden Rosacruz, ahora que veo el árbol de la vida, la cábala, o tantas otras, digamos, escuelas iniciáticas que puedan existir. Pero la masonería tiene su propio, y es una colmena, no en balde. O sea, no en balde tenemos la colmena como símbolo supremo, la granada como la símbolo de la unión. Muchísimas gracias, Montreuer. Hervé Perot, de la respetable logia Francisco Miranda, presentado él está en francés, es de Bélgica. Pregunta, comparto la opinión del venerable hermano Iván sobre la evolución, que no se puede parar. Además, no habría una ventaja financiera, disculpa por el aspecto profano, de organizar reuniones virtuales en lugar de alquilar templos para reuniones que se puedan organizar virtualmente. No las iniciaciones, pienso yo. Esa es su pregunta. A ver, indiscutiblemente, o sea, los costos se bajan, se tienen que bajar. O sea, yo creo que para mí en este momento la propuesta es posible que cambie de opinión en la medida de otro año y medio de confinamiento, es posible que vaya cambiando. Seguramente se me van abriendo ventanas. A ver, bajarán los costos obligatoriamente. Los costos, por ejemplo, yo vivo en el Caribe hay que pagar la energía eléctrica que es cara, y cuando nosotros nos reunimos en mi logia, prendemos un aparato de aire acondicionado que jala 9 toneladas. Entonces ustedes, eso la aguja de una vez hace así, y eso obligatoriamente va al bolsillo. Si nosotros miramos qué cosas exigen la presencialidad y qué cosas se pueden hacer mediante la virtualidad, eso indiscutiblemente baja los costos. Ahora, Montreuer, bon ami Hervé, con un templo como el que tienen en el Gran Oriente de Bélgica, en Bruselas, yo me pago lo que sea por trabajar ahí. Muy bien, entonces. Hermano Leandro Javier Restrepo, respetable logia Árbol de la Vida, Gran Oriente de México. ¿Cuál es el pánico de los grandes orientes a reconocer o aceptar logias 100% virtuales? Tal cual. ¿Quién preguntó eso? El hermano Leandro Javier Restrepo, de la respetable logia Árbol de la Vida, de Gran Oriente de México. Bueno, yo no sé, la verdad yo cedo la palabra a cualquiera de mis queridos hermanos en Zoom o en mí que tenga pánico para que pueda contestar. Yo no podría saber cómo alguien puede tener el pánico. Lo que podemos tener son reflexiones acerca del fenómeno. Ese es mi... Sí, muy bien. El hermano Eduardo Montenegro consulta, dice, ¿qué técnicas recomienda para estimular el egregor en las conexiones telemáticas? El egregor se da. Yo lo he sentido, yo lo he sentido. Hay reuniones, lo voy a contar. Porque hablamos como ética, saludamos y todo. Mi logia, la pandemia nos ha dado duro. Cuando es duro, es muy duro. Nosotros hemos perdido en la pandemia perdimos el venerable maestro y perdimos el masón más antiguo que teníamos nosotros, iniciado en 1956, un inmigrante sirio, y un joven venerable maestro de 30 y pico de años extraordinario, con un futuro por delante, lo perdimos. Hicimos una ceremonia de honra fúnebre masónica por internet. Nos reunimos, fue algo muy sobrio. Allá había un egregor. Quedamos muy, o sea, lo que se vivía durante el transcurso de la ritualidad, cada vez que alguien hablaba, el venerable, el vigilante, el seguro vigilante,
bueno, fue abierta, Blanca se invitó a los familiares, habló la hija de este hermano antiguo, y, y ahí había un egregor. Sí, eso me hace ver, sí es posible un egregor, pero para una tenida blanca abierta, que tenga un particular momento emotivo y tengamos una especial conexión emocional, psicológica, espiritual en ese momento, eso sí es posible. Pero hay reuniones en donde no hay ningún egregor, no hay ningún egregor. Entonces hay que distinguir, pero bueno, no estoy hablando de una ceremonia, hablo por mi experiencia, pero la experiencia, por ejemplo, de una iniciación, o sea, ahí tengo algunas reflexiones todavía que hacer. Sí, es todo un tema, el cual nos está imponiendo también la permanencia de la pandemia, porque si se hubiera resuelto en 3 meses, nadie estaría hablando. Si no hubiéramos sufrido la muerte de hermanos, tampoco estaríamos reflexionando. Así que, igual, de todas formas, va a ser un tema para el futuro y futuro muy cercano. Pero bien, la hermana Alma Benítez Orsusa, presidente del Triángulo Alma Guaraní, Gran Logia Femenina de Rumania, 1922. Querido hermano Iván, una de las ventajas de los trabajos presenciales es sentir la fraternidad a flor de piel con la convivencia. En contrapartida, la virtualidad hace que no se sienta de la misma manera. Si bien es cierto que traspasamos fronteras en un segundo, pero ¿cómo subsanamos esa desventaja? A ver, me perdí un poco. Mi querida hermana Alba, te saludo muy especialmente, un fuerte abrazo. Perdón, repíteme. Te lo reitero, Sí, ¿cómo no? por favor, perdón. Dice así, una de las ventajas de los trabajos presenciales es sentir la fraternidad a flor de piel, con la convivencia. En contrapartida, la virtualidad hace que no se sienta de la misma manera. Es como que hay algo en el medio de la virtualidad que impide eso que antes ella había mencionado. Entonces dice, si bien es cierto que traspasamos fronteras en un segundo, pero ¿cómo subsanamos esas desventajas que aparentemente ella ve en la virtualidad? Discúlpame los agregados, pero era para redondear un poco quizás. A nosotros por lo menos mi generación le ha tocado transigir, negociar con la virtualidad. Y no solamente la masonería, en la docencia, 30, 40 estudiantes como la cámara apagada y uno dando la clase, no es lo mismo cuando uno habla, bromea, alguien hace un chiste, o sea, todo ese ambiente que vivimos en las aulas de clase, el uno le pega al otro, el otro no sé qué, o sea, tantas cosas que se ven, ese calor humano que da la proximidad. En la virtualidad estamos negociando, estamos indiscutiblemente negociando, pero yo sí he notado algo. Por alguna razón, los masones estamos haciendo más masonería en Zoom y en Meet, y en el WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, hay que ver cómo son de activos los grupos de WhatsApp. Para hablar de masonería, para hablar de las elecciones del Perú de mañana, para hablar del partido de fútbol que viene ahora de Colombia-Argentina, en fin, y para hablar de masonería, a mí me llegan en los grupos documentos extraordinarios por WhatsApp. Nos hemos mudado al WhatsApp y las instrucciones están siendo muy fluidas. También vemos cosas, ¿verdad? Cosas tóxicas. Bueno, ya uno se verá, uno ve, toma lo que tiene que tomar, lo que le gusta tomar, pero nunca será como la presencialidad. Nunca será como la presencialidad. Y estamos priorizando una cosa que oí hace poco en una charla organizada por la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica. Toda la tecnología no debe ser el fin, sino el medio. En nuestro caso, el fin es la masonería. En el caso general del mundo, la tecnología, todo, la tecnología, el arte, la música, la cultura, el fútbol, tiene que ser el medio en donde el fin es el hombre con sentido humanitario. Toma hombre como especie, hombre-mujer, con sentido humanitario. Es el hombre, el centro de todo, el centro de la poesía, de la cultura, del fútbol, de la masonería, es la construcción del hombre y de sociedad de hombres. Entonces,
indiscutiblemente hemos evolucionado para andar en grupo, para hacer ciudades. Claro que tenemos ermitaños, pero los ermitaños son absolutamente marginales entre nosotros. Hay un ermitaño por cada 10 millones de personas. Pero nosotros vivimos en unas ciudades así apiñadas que a veces da miedo. Yo digo, pero este es como un defecto de la especie. Cuando vemos estas ciudades, por lo menos en Latinoamérica, bueno, hablo de Colombia, las grandes ciudades de Colombia, Bogotá, con 8, 9 millones de habitantes, es una prueba de que evolucionamos para vivir juntos. Y esta presencialidad que nos ha impuesto hasta una psicología evolutiva, se impone hasta en la masonería como un fenómeno más social, con características propias iniciáticas de la humanidad, pero se impone absolutamente. El trabajo de la masonería es grupal, esto no admite freelancers, o sea, porque podría ser otra cosa, pero indiscutiblemente los freelancers se pierden de muchas cosas, ¿verdad? No es cuestión de que yo voy a, que puedo, voy en Amazon, hago mi biblioteca amazónica y de las buenas, y leo la reseña y miro a ver cuál está mejor calificado, pero nunca será igual que cuando vivimos el calor humano que nos implica la masonería con todos sus usos y costumbres. Y inclusive con el ágape, que forma parte de todo esto. El ágape de la masonería no es un encuentro normal, decía yo, en un bar de San Telmo y tangos. El ágape de la masonería tiene unas características propias, hasta de transmisión de la tradición. No sé si Así contesto es. en exceso. No, creo que en realidad son todas reiteraciones o variantes de una misma música. Pero quería preguntarte algo, querido hermano. No sé si es el micrófono, pero produce un ruido que capaz esté interfiriendo. Si lo levantas un poco por allí, ayuda. Hermana Elsie Torres Negrón, de la logia Amor Fraternal, número 1, Gran Oriente Nacional de Puerto Rico, pregunta: solo me preocupa proteger la discreción masónica. ¿Qué opina usted, querido Iván? Creo que ya las has contestado, pero bueno, es todo tuya la palabra. Totalmente de acuerdo, pero la discreción masónica es una disciplina personal. Porque en internet ustedes bajan todo, ¿ves? El retejador masónico de Leo Tassil hasta está gratis por ahí, en PDF lo bajan, y tampoco es muy grande. Deben tener, qué sé yo, unas 30 páginas. Pero la discreción masónica, el trabajar a cubierto, nos permite a nosotros trabajar masónicamente. O sea, y es una disciplina personal, es una disciplina constructiva de personas. Nos hace medidos, nos hace prudentes, si se quiere, pero totalmente de acuerdo. La discreción masónica no solamente existe, debe existir, independientemente de que los profanos puedan conseguir el diccionario, el de los 5 tomos del diccionario de Lorenzo Frao Abrines en internet. Así es, por el momento no estamos teniendo más preguntas. Quiero decirle a todos que me están escuchando ahora, de que las preguntas las tienen que elevar por el chat y por escrito, así podemos tenerlas también, aparte de estar grabando. Esa era la condición. Así que si quieren replicarlas, por favor háganlo. La palabra la va a tener nada más que a través mío y las contestaciones del querido hermano Iván. Después tenemos pasos perdidos, así que si quieren todavía hay tiempo más para preguntar. Estamos ya casi al final de las preguntas. Tú me dirás, querida hermana Alejandra, si tienes algo más allí. Yo tengo visto que hay una de Hernán dando vuelta. Que creo que la tengo acá en el chat, que se la voy a leer ahora, la busco. Sépame disculpar estas cuestiones, que no había sido... Aquí está. En relación con los filósofos, en particular referido al filósofo Chul Hung, surcoreano formado en Alemania, y sus ideas sobre el tiempo y la importancia de los rituales para la humanidad. Y como estos últimos permiten abrir y cerrar puertas, que nos permiten escapar justamente al tiempo, penetrando en lo eterno de nuestro ser. ¿Esto podría ser obtenido en reuniones virtuales? ¿O pensar en esto quizás nos haría perder una de nuestras esencias más importantes?
Yo no estoy muy seguro que este filósofo coreano, alemán o alemán coreano, no sé, Hans, cuando habla de la pérdida de los rituales, la ausencia de los rituales, pudiéramos meter en el mismo saco los rituales masónicos. No estaría muy seguro, la verdad. O sea, esa es mi percepción. Cuando yo lo leo, lo oigo, o sea, no, lo veo hablando de otro tipo de rituales propiamente. Yo no concibo una masonería sin rituales. Y voy a decirlo con alguna licencia y me van a perdonar porque lo que voy a decir es, estoy estirando mucho. Yo esto de la pérdida de los rituales y esto de Hans, de pronto lo casaría un poquito con las sociedades líquidas, la humanidad líquida de Bauman. O sea, pero me perdona no ser tan preciso, pero sí, pero entonces digamos, se refiere más a un cambio general de la humanidad, más que al ritual de la masonería. Yo no veo, inclusive, se están trasladando los rituales a la masonería. Podemos criticarlo, estoy de acuerdo con que este sí y este no, pero los masones nos está haciendo una falta impresionante, es lo que yo veo. Hacer todo esto, querido hermano primer vigilante, servió decirle a los hermanos de su otra columna que no sé qué, que queda abierto el periodo de observaciones sobre la plancha que acaba de ser. O sea, yo veo que tenemos una tendencia grande y nos hace falta después de año y medio. Es lo que yo noto, a la par de, pues, como nos hace falta el calor humano. Es mi palabra, no sé si contesto de la manera menos mala la inquietud. La relación que tú haces con Bauman es casi como que las partituras están. Me parece que lo que estamos fallando somos los intérpretes, pero bueno, es una idea nada más. El hermano Limber dice, es ex venerable Limber de la Logia Génesis Real número 8, Gran Logia de Cochabamba, Bolivia. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Con el pasar del tiempo, los queridos hermanos, nos estamos olvidando de la parte ritualística y creo que deberíamos hacer nuestras reuniones por canales digitales, abriendo los trabajos, siguiendo el ritual. Deberíamos adoptar los ornamentos que podamos en nuestras casas, como el mallete, el ara, de forma simbólica. Esto ayudaría a mantener vivo y presente la ritualística. Esto, ¿quieres? No, la discusión está abierta. Sí, Muchas sin gracias. duda, sin duda. La discusión está abierta, sí. Bien, a ver si tengo algo más en el chat. Sí, otra opinión de aquí de Diana María Palacio, respecto el elogiar árbol de la vida de Colombia. Quería comentar que en este año y medio, gracias a la virtualidad, la masonería se mantuvo vigente. Gracias a la virtualidad no arriesgamos la vida de nuestros hermanos, sobre todo los mayores. En nuestra logia de virtualidad está plena de amor, fraternidad y espiritualidad. Sí. Después tengo alguna otra opinión aquí, estoy tomando directamente del chat. Nos pregunta la hermana Blanca Valdés, desde el Valle de Asunción, de la Delfos número 20, de la Gran Logia Femenina de Rumania. La virtualidad en tiempos de pandemia ha fortalecido sobre todo la masonería sin fronteras, en especial la de fortalecer la espiritualidad, el conocimiento y la cadena de unión sin fronteras. Sí, en realidad por eso no me las pasaron, porque no son preguntas, pero al menos dejar claro de que son, opiniones y que por ahí nos dan No, algún pie no, para algo, ¿no? no, son aportes que me enriquecen muchísimo, naturalmente, claro que sí. Muy bien, aquí la hermana Jane dice que es un placer estar reunidos en armonía. Considero que la pandemia nos obligó a utilizar la tecnología para no dejar de trabajar. Sin embargo, yo considero que el contacto físico es muy necesario para fortalecer la fraternidad. La tecnología es una herramienta importante para mantenernos en contacto, pero nunca podrá sustituir la manera que se aprende en el taller. Saludos de Pachuca, Estado de Hidalgo. Sí, totalmente de acuerdo. Eso no lo reemplaza nunca.
Muy bien, aquí un halago aparentemente por lo que veo. Dice que dada la brillantez de la disertación del ilustre poderoso hermano, en realidad sus hermanos de la muy respetable Logia Femenina del Perú, nos encontramos en la necesidad de realizar preguntas, pero sí deseamos que se le haga saber de los efusivos aplausos fraternales que despierta en nosotras escucharle hablar, siempre un placer de proposiciones. Su palabra es una deliciosa mixtura de agudeza, precisión y excelencia literaria que sin duda debe estar haciendo escuela en la masonería. Podríamos agregar que no por menos ha llegado al cargo que tienes. No. Okay. Guillermo, copia, pégamelo para mostrárselo a mis hijos, lo voy a enmarcar. ¿No? Muchas gracias, hermanas peruanas, se pasaron. Está en el chat, ahí tiene está en el chat, lo puedes copiar y te podemos hacer un fondo de rosas. Sí, va a mostrárselo a mis hijos, siempre es bueno, se van a sentir orgullosos. Gracias. Me parece muy bien, así es. De Colombia nos dicen que es necesaria la hermana Cristina Sierra, que es necesaria la presencia en las ceremonias de iniciación, aumento de salarios y rituales, pues están involucrados todos los sentidos. Dice que acá el hermano Gervé dice que hay hermanos que parecen alérgicos al Zoom. Dice que más tarde se tendrán que adaptar sí o sí, pero bueno. En fin. Sí. Dice que el hermano Restrepo dice Valencia Ritual Árbol de la Vida de Colombia. Me imagino que prontamente podrán existir logias de realidad virtual, donde las vivencias sean mucho más místicas e iniciáticas, donde todo se hará con gafas de realidad virtual. Esperemos que el futuro que será, sin embargo, aceptar miembros de otros lugares también espaciales. Bueno, en fin, no hay muchas más. Sí, pero perdón, yo estoy absolutamente seguro de eso. Me he convencido por la experiencia porque me di contra las paredes cuando hace 15 años los jovencitos me dijeron y estamos en esto. Yo creo que hay un momento en que vamos a vivir con gafas de realidad virtual. Todos los que hemos tenido una gafa de realidad virtual sabemos que nos induce experiencias muy vividas. O sea, ya sea una montaña rusa o caemos en un precipicio, nos estamos ahogando. O sea, hay formas de hacerlo. Yo creo, en eso creo que si le ponemos algo de holograma, indiscutiblemente, todo esto parece poder soñarse al calor de la droga, pero no, definitivamente la virtualidad, esto nos ha demostrado que la masonería va a seguir incorporando naturalmente. Ahora, sí van a haber logias, lo dice el hermano Hervé, logias absolutamente presenciales. Y yo le voy a decir una cosa, hermano Hervé, con todo respeto. Ojalá ya ahora que yo me retire de todo esto, tenga en mi barrio, cerca de la ciudad, en un pueblito que sea una logia absolutamente presencial, y en donde uno vaya una vez a la semana y disfrute con los hermanos la presencialidad y estas cosas, porque a veces no sé, entiendo, y esto no podemos desviarnos, pero una pequeña logia de 20, 25 miembros, en donde todos seamos hermanos, amigos y trabajemos con mística, con cariño, es el mejor de los mundos posibles para cuando uno se pensione ya. Bueno, por último quería mencionarte un mensaje que manda Víctor Guerra, muy querido hermano. Dice que él dice que habría que empezar a dejar de lado los filósofos decimonónicos, manoseados, que habría que dar un salto cualitativo y examinar a filósofos actuales y hermanos como Michel Maffesoli, Leo Apostel, Bolle Lebal, Lambros Kululambritis y su libro La complejidad de la masonería, que están hablando y reflexionando sobre la masonería actual como fenómeno y como historia, sin dejar de citar a Lipovetsky, André Comte Sponville, entre otros. Así que nada más que el querido hermano Guerra siempre nos deja trabajo para hacer, ¿no? Sí, con Víctor tengo una conversación de hace más de 10 años, pero es interesantísimo. Y siempre llegamos a la misma conclusión. No sé, Víctor, si está por ahí, que siempre hizo, ¿cuántos masones están dispuestos a meterse en este tipo de estudios para verlos? O sea, son, digamos, ambientes académicos cortos, pero sí, totalmente de acuerdo. Maffesoli no podemos dejar de echarle un vistazo a Maffesoli con sus reflexiones y todo. Sí.
Y en castellano, ya que, a ver, Víctor nos trae muchas cosas, nos baja del cielo galo al piso castellano. En Francia se está produciendo mucha reflexión. Desde hace un rato se está produciendo, pero en castellano nosotros vemos la literatura que se consigue y todavía nos hace falta, digamos, pero el tema ahí son las editoriales. Las editoriales, y Víctor ha tratado de hacer cosas mucho más que yo con las editoriales, pero las editoriales creen que todo el que escribe de masonería es Dan Brown, que ahí hay un dinero muy grande, ¿verdad? De dólares y de euros y cobran este mundo y el otro y nos estamos perdiendo de cosas, pero digamos que sí hay una producción muy grande que se está haciendo. Bien, lógicamente quería cerrar esta etapa de preguntas. La hermana Torrejón indica de que el egregor está en las tenidas virtuales, y Mirta Kren dice que las cámaras de instrucción semanales son fructíferas para aportes y lectura de plancha, pero jamás la virtualidad podrá reemplazar lo presencial en cuanto a la iniciación y todo lo demás. Así que